gobernaba con Cristo, hoy en día con nosotros, formándonos como su iglesia en el medio de nosotros y en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo trabaja, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos constriña día con día para que hagamos la voluntad de Dios, y también nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo y nos disciplina para que podamos llevar nuestra vida conforme a toda la voluntad divina del Padre. Bendiga al Señor a todos nuestros hermanos y hermanas quienes están aquí en San Ramón, para que crezcan más y más a nivel de fe y fidelidad, y con buen crecimiento liderando también muchas almas para rescatarlas, Señor. Alrededor de nosotros se encuentra aún muchísimas almas sin conocer la verdad, en tinieblas aún. Señor, que conmueva todos nuestros conocidos y vecinos, familiares y hasta desconocidos con quienes encontramos, para que ellos puedan oír el Evangelio y sean salvos, Señor. Algunos de nuestros hermanos y hermanas que no pudieron oír, llegar en el culto, que guarde sus corazones para que puedan volver pronto, para que estén juntos, reunidos, congregados, seguir compartiendo la bendición enorme de nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, por todo, y dejamos con todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy vamos a buscar el libro Gálatas. El libro Gálatas, capítulo 1. Sí, Gálatas, capítulo 1. Sí, yo leo versículo desde 6, Gálatas capítulo 1, desde verso 6, si lo leo. Sí, Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, hasta aquí. Sí, hoy en día, lamentablemente, nosotros estamos en el tiempo de la apostasía, ¿verdad? Apostasía, tiempo de apostasía. Como apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, está hablando, ¿verdad? Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, primero vendrá la apostasía, ¿verdad? Y después, y también la manifestación de Hijo de Hombre, anticristo. Pues a nivel espiritual, que maneja eternidad, ¿sí? Y están hoy en día demasiadamente compulsivo realmente. Mucha gente buscan a Dios, claman a Dios, congregan, alaban, adoran, ofrendan y también hasta predican. Muchos pastores y andan de todo, ¿verdad?
¿verdad? Porque hoy en día mucha gente no tiene esperanza donde depositan su confianza y fe. Por eso busca, ¿verdad?, el mundo espiritual. Por eso siendo ser humano, religioso, ¿verdad?, porque viene de Dios, entonces ellos saben que existe Dios verdadero, pero como son ciegos, no saben cómo llegar para encontrar con el Dios verdadero. ¿Sí? Siendo aún ciego, no ignora de todo, ¿verdad? Aunque están con ojos cegados, pero pueden ver, pueden sentir algo, ¿verdad? Algo hay, pero no veo, pero hay algo. Por eso uno tiene sed de encontrar el Dios verdadero, aún siendo ciego espiritual, por ser pecador, bajo dominio del maligno, engañados, pero siente en su fondo de conciencia que está Dios, ¿verdad?, verdadero. Por eso quiere encontrar, buscar, llevarlo. Pero el problema, por ser ciego, no ve. Entonces viene mucha mentira, mucha idea, mucha imaginación, ¿verdad? Por eso se aumenta un montón de ideas de uno. Por ejemplo, tres ciegos, ¿verdad?, un día fueron al zoológico. Como que son ciegos, no pueden ver. ¿Cómo ver el ciego? Siendo ciego, ¿verdad? ¿Cómo ver el zoológico? ¿Cómo ver animales? ¿Cómo pueden ver? Siendo ciego, ¿cómo pueden ver? Ellos con gran deseo de ver, ¿verdad?, a los animales. Entonces, como que siempre están escuchando gran fama de elefantes. Entonces quieren ver, pero ¿cómo ven? Por eso ellos al final, no hay otra forma, ¿verdad?, sino tienen que palpar. Tienen que palpar para ver a elefantes. Pero tres ciegos, ¿verdad?, con permiso de encargado de esa sección de elefante, entraron adentro y empezaron a ver, ¿verdad?, palpando. Pues ¿cómo se llama? Un ciego entre tres, ¿verdad?, ya por viendo, debe haber visto, según ellos, ¿verdad?, elefante. Dice ese primer ciego, ¿viste? ¿Viste elefante, gran pared, ¿verdad? Sí, qué lindo, elefante grande, ¿verdad? Entonces, elefante parece gran pared, porque él tocó panzoncito. Entonces, y otro elefante, no, usted está equivocado, no puede ser como pared. El elefante es, ¿verdad?, puramente una columna. Por eso ese ciego tocó, ¿verdad?, su pierna. No es como pared, sino como una columna. Pero otro ya ciego, no, ni pared, ni como, ¿verdad?, columna, sino el elefante es como una, ¿cómo se llama?, una manguera, ¿verdad?, una manguera. Cada tres ciegos, ¿verdad?, vieron por su manera, ¿no? Pero al final lo vieron, palparon, tiene su imaginación. O sea, uno piensa como una pared, otro piensa como columna, otro piensa como manguera. Así suena así. Como que uno no ven, ¿verdad?, el mundo de Dios, palpando uno imagina, ¿verdad? Por eso vienen miles imaginaciones, inventos, ideas de cada uno se suman, ¿verdad?, al final a hacer mucha doctrina rara y equivocada, ¿no? Por eso ahora, Gálatas están hablando en este punto, el único evangelio hay, ¿verdad? El único evangelio. Este evangelio, ¿desde cuándo inició? ¿Desde cuándo? Desde Adán. Hasta hoy se continúa. Por 6.000 años, bíblicamente, ¿verdad?, historia humana de Adán hasta hoy, 6.000 años por ahí está pasando. Por 6.000 años siempre existía único evangelio. Y existe único evangelio. Y también existirá el único evangelio, que es por la gracia. Pues ahora, Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice, ¿verdad?, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El evangelio, absolutamente, ¿verdad?, por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo, ¿qué significa? Cristo hace todo
por su gracia, ¿verdad? Por la gracia de Cristo significa por obra de Cristo, por poder de Cristo, por amor de Cristo, por todo de Cristo, por su gracia a nosotros viene la bendición. ¿Qué es? La salvación, la justificación, la santidad, la perfección. Por Él viene a nosotros. Por eso, por su gracia, no por nuestra gracia, ¿verdad? Ni mi gracia, mucho menos. Sino por su gracia somos llamados y somos salvos. Entonces, el Evangelio es absolutamente por la gracia de Cristo. Pero se ve en mucho invento un Evangelio diferente. ¿Qué es el Evangelio diferente? Evangelio diferente, están hablando encima de la gracia de Cristo pone algo mínimo, mucho, poco, no importa, poniendo algo de uno encima del Evangelio se viene, ¿verdad? Un Evangelio falsificado, pues un Evangelio diferente. Hoy en día están pasando esto. Y mucha gente, ¿verdad?, están acostumbrados a vivir aquí en la tierra de pagar, ¿sí o no? De pagar. Para ir al supermercado, para comprar algo, tiene que pagar. Uno quiere ir, ¿verdad?, o comprar mínima cosa, tiene que pagar. No existe gratis. Por eso está bien colgado en la mente, en la cabeza, no, ¿verdad? No hay gratis en el mundo. Si hay gratis en el mundo, no hay ninguna cosa gratis. Toda la cosa, ¿verdad?, hay que pagar y hay que pagar, hay que pagar. Entonces, al final, ya uno ya puede obtener algo. Está acostumbrado desde que nace hasta hoy, hasta la muerte continuaría este mundo así. Pero, ¿verdad?, el Evangelio es absolutamente gratuito. Dios no pide nada. Porque Dios es el dador para nosotros. Uno, por ejemplo, aquí, viviendo en la tierra, ¿quién está pagando por su oxígeno? Respira día con día, ¿verdad? Ustedes nunca fabricaron oxígeno. Pero está recibiendo siempre oxígeno, ¿sí o no? Cada segundo respirando, toma oxígeno constantemente. No paga ningún impuesto, no paga ningún 5. Pero toma buen oxígeno, ¿verdad? Gratuitamente. Cuando recibe el sol, ¿cuánto paga? Nada paga. Recibe el sol gratuitamente, ¿sí o no? Así ya como toda la cosa que viene de Dios absolutamente gratis. Pero cuando aplican la salvación tan grande que demanda a nosotros, ¿verdad?, con vida eterna, o determina vida eterna, con eternidad, con Dios, con el diablo, o con Dios eternamente en el reino de Dios, o en el fuego eterno, condenado, castigado para siempre. Cuando se hablan de algo de tan importante que determina la eternidad, ¿verdad?, con ese asunto, uno piensa, yo tengo que pagar. ¿Cuánto puede pagar? No puede ser salvo solamente por la gracia. Yo tengo que hacer algo. Eso es la idea de uno, ¿verdad? Por eso ya siempre se viene falsificando el Evangelio. Por eso ahora, Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya, dice, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Existe el Evangelio de Cristo que es por la gracia, por su gracia. Pero existe otro Evangelio, parece, pero no lo es. Entonces, un Evangelio diferente que Evangelio y encima se pone algo más de uno. Por ejemplo, en la iglesia Antioquía, ¿verdad?, hubo gran discusión. Sí, iglesia Antioquía, ¿verdad? Y hace como casi 2000 años atrás existía, ¿verdad? En ese tiempo, en esa época, debe haber pasado recién el día Pentecostés, el Espíritu Santo llegó. Tiene Antiguo Testamento, pero mientras que se escribe el Nuevo Testamento viene gran confusión o gran discusión y contienda por una doctrina que llegó por los judíos que nos son enviados por la iglesia en Jerusalén. Ellos llegando según su, ¿verdad?, afán, según su celo,
y llegando a la iglesia de Antioquía, donde se congregan mayor parte de hermanos y gentiles. Obviamente judíos también están mezclados, ¿verdad? Pero llegando ahí directamente ellos dicen una doctrina. ¿Qué dice? Acá, poquito vemos, Hechos capítulo 15, sin marcando, Gálatas capítulo 1, ahora Hechos capítulo 15 vemos el libro Hechos. Hechos capítulo 15. Versículo 1. Hechos capítulo 15, desde verso 1, si yo leo. Entonces algunos que venían de Jerusalén, de Judeas, enseñaban a los hermanos. Se estaba hablando, ¿verdad? En Antioquía ocurrió esto. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegado a Jerusalén, tuvieron recibido por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión. Tremendo, ¿eh? Ese problema ocurrió en la iglesia de Antioquía por los varios judíos que llegan sin ningún compromiso de los, ¿verdad?, ancianos o apóstoles que estaban en la iglesia de Jerusalén como iglesia madre. Y entonces ellos directamente llegando, ¿verdad?, y entrando en la iglesia de Antioquía empezaron a enseñar su doctrina. Sin que sean circuncidados no seréis salvos. Ocupa ser salvo, ocupa ser circuncidado para ser salvo. Hubo discusión. Y después ese asunto se lleva hasta la iglesia de Jerusalén. Como que en Antioquía no se puede resolver. ¿Por qué? No hay buena explicación bíblica de detalles. Aunque la Biblia habla muy claramente, pero sin profundidad de conocimiento, ellos no podían resolver una vez ya. ¿Sí? Por eso se lleva ese asunto hasta iglesia de Jerusalén, iglesia madre. Entonces ahí están hablando, pero al final, con mucha discusión, dice, ahí también, ¿verdad? Por eso acá, versículo 7, y después de mucha discusión, entre ellos justo también, ¿verdad?, estaban, sí o no. 7, después de mucha discusión, pero se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a vosotros. Tremenda palabra, ¿eh?
tanto a vosotros como a ellos, ¿verdad? Dios dio su Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cuál es entonces el poder para purificar el corazón? Por la fe, dice, por la fe. No por nada obra, nada circuncisión, nada verdad, obra que haya hecho alguno, puramente por la fe. Verso 9 viene conclusión, ¿verdad? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones. Y luego el Espíritu Santo entró en ellos. En el corazón purificado, limpiado, ya santificado, el Espíritu Santo puede aterrizar. Eso es lo que vio Pedro. ¿Sí? Por eso Pedro está hablando aquí de lo que ocurrió en Hechos capítulo 10. Poquito vemos el libro Hechos capítulo 10. Caso de gentil, igual a los judíos, salvación por la fe fue, dice. Ya vamos a ver. El libro Hechos capítulo 10. Está hablando este tema, ¿no? Verso 44. Hechos capítulo 10, versículo 44. Leamos junto con voz alta. Vamos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos nunca fueron circuncidados, nunca llevan ninguna obra, ningún cambio, ninguna renovación, ninguna decisión, ningún bautismo, ninguna oración. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Solamente ellos que oyeron tal como está, sin cambiarse nada, sin hacer nada, sin ninguna mínima obra, ¿verdad? Solo oyeron. ¿Qué oyeron? El discurso de Pedro. Entonces Pedro, ¿qué discurso llevó para ellos? Para predicar a ellos. Capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis, ahora ya está entrando, ¿verdad?, para dar discurso de evangelización. Pedro dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahí ya empieza el enfoque, ¿verdad? El enfoque de Pedro para predicar, evangelizar al Cornelio y su familia, íntimo amigo que están reunidos en su casa, ¿verdad? Por eso dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo. ¿Bautismo dónde se hace? En el Jordán, en agua. Por eso está hablando del bautismo que ocurrió en el Jordán, donde Juan bautizó, ¿verdad? ¿Bautismo de qué? ¿Para? Por eso, acá dice: vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué bautismo predicó Juan? Arrepentimiento. Arrepentíos. Eso. Ya se ha acercado. Arrepentíos. Eso fue.
Bueno, cuando veo a Jesús, digo, he ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo. Si esto ya Juan declaró así, ese fue bautismo de arrepentimiento. ¿Qué? Arrepentimiento del pecado. Por eso, arrepentíos. Y muchos he tocado ya por la palabra que dio, ¿verdad? Juan Bautista, tocado. Se acerca con Juan. Entonces, sí, Señor, soy pecador, ¿cómo hago? Entonces Juan dice, después de mí viene el Señor para salvar. Viene Salvador. Entonces, Juan bautizando a ellos, ¿verdad? Para sus arrepentimientos, ellos entonces suben saliendo del río Jordán. Eso es arrepentimiento, ¿sí? Bautismo para arrepentimiento. Pero ahora Juan no está hablando de esto. Lo que se divulgó era una declaración. No bautismo de arrepentimientos. En la Biblia, ¿cuántos bautismos dice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos bautismos? Por eso, ese bautismo que predicó no es bautismo de arrepentimiento. Sí, Juan bautizaba a los pecadores para sus arrepentimientos, pero lo que predicó Juan de un bautismo es único. Bautismo de Cristo. ¿Sí? Por eso acá vemos San Juan capítulo 1, Juan bautismo fue divulgado desde Galilea, donde río Jordán. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde Juan dijo, declaró de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿En dónde? En el Jordán. ¿Dónde Cristo, verdad, fue bautizado? En el agua del río Jordán. Ahí viene declaración, predicación del bautismo. ¿En qué Cristo fue bautizado? Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Por eso, ¿en qué propósito Cristo fue bautizado? Del cual, ¿verdad? Declaró Juan Bautista. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 6. San Mateo capítulo 3, verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando que sus pecados. Si Juan bautizaba a los pecadores, por eso eran muchos, se acercan al Juan Bautista para ser bautizado, confesando sus pecados. Eso es para arrepentimiento, reconocimiento como pecadores tal. Es digno de morir, ¿verdad? Por eso para arrepentirse, a creer final a Cristo, quien iba a venir ahora para su salvación, eran bautizados. Pero el Cristo mismo también llegó, capítulo 3, versos 13 y 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Porque Juan, pecador, ¿sí o no? Pero Cristo santo, Hijo de Dios, eres el perfecto Dios. No tiene por qué bautizarse, porque no tiene pecado para arrepentirse. Juan, siendo profeta de Dios, ¿cómo no lo conoce? Por eso ya Juan se lo oponía. ¿Y qué dice? 14. Más Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. 15. Pero Jesús le respondió,
Deja ahora, bautízame ahora, ¿sí o no? Porque ahora está hablando Cristo ya su motivo, su propósito en qué quiere ser bautizado, ¿verdad? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan entendió, ¿verdad? Ah, mira, ¿por qué Cristo quiere ser bautizado por él? Por eso entonces le bautizó. Juan le bautizó a Cristo. ¿De qué bautismo Juan declaró? Bautismo de arrepentimiento que eran para todos pecadores, o bautismo en que Cristo fue bautizado como Cordero de Dios. Primero o segundo. Segundo. Por eso ya y Cristo ya fue testificado por Juan Bautista como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Que quitará pecado del mundo o que quita? Que quita, presente. Quitará un tiempo cuando sea crucificado. Quitará un día, no. Que quita ya. En el Jordán. Que quita ya. ¿Cristo qué? Pecado del mundo. Ahí está el detalle. Esto es cumplimiento de lo que había dicho. Como recitación hoy, memorizaron, ¿sí o no? Isaías capítulo 53, verso 5. El herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. ¿Por qué él, herido fue por nuestras rebeliones? ¿Por qué por nuestro pecado fue muerto él? Porque hizo el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Sí, por eso, para poner cancelación, dice, el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestro pecado. Verso 6 explica, todos nosotros, ninguno es excepto, el mundo entero, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios, cargó en él, ¿sí o no?, el pecado de todos nosotros. Por eso, verso 7 viene, como dice, angustiados y afligidos, ¿verdad? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué Cristo fue llevado al matadero como el Cordero de Dios que quitó pecado del mundo? O el Padre cargó el pecado del mundo en él, ¿sí o no? Por eso, Cristo ya ha cargado el pecado del mundo, ahora tiene asunto de cancelación. Fue en Monte Calvario para cancelación de todo nuestro pecado. Él tenía gran conflicto, ¿o no? Sí, por eso oró 3 veces en Getsemaní. Padre, si puede pasar esa copa, hágamelo por favor. Pero hágase tu voluntad. Cristo está siempre enfocado a la voluntad de Dios, ¿verdad? 3 veces oró, pero nunca se quita la copa. ¿Cuál copa? ¿Copa de? Y la de Dios. No es copa de vino dulce. No es copa de vino de uva. No es copa de vino de fiesta. Está hablando copa de la ira de Dios sobre él. ¿Por qué toca que caiga la copa de ira de Dios sobre él, sobre Cristo? ¿Por qué? Por eso Cristo ya cargó, absorbió todo el pecado del mundo en él, en su carne. Pues ahora ya punto de ser castigado, para cancelación del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de la sangre no hay redención. Por eso ocupa a Cristo ya cumplir toda esa palabra. Levítico 17, verso 10, que dice: la vida de la carne está en la sangre. Por eso, sin derramamiento de la sangre, ¿verdad?, no hay muerte. Sin muerte no hay cancelación del pecado. Cristo ocupa ya morir. Mientras que ustedes ni están en el mundo. Cristo calculó su nacimiento, ¿sí o no? En final murió. Por eso, ese bautismo
Pues se está hablando de, ¿cómo se llama? Hechos capítulo 10. Cuando Pedro predica, ¿verdad? Cornelio y su familia íntimos amigos. Hechos capítulo 10. Versículo 37. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Está hablando divulgación, declaración, predicación, ¿verdad? Esa buena noticia. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. En el Jordán, va bien, en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Sí? Después que bautismo que predicó Juan. Juan predicó del bautismo. ¿En qué Cristo fue bautizado más bien? Ahí viene declaración. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Cristo. ¿Quién cargó el pecado del mundo? Cristo, único. Y Cristo llevando nuestro pecado, cumpliendo la ley, llevando una vida de justicia, con justicia, perfección y obra perfecta, ¿verdad? Y es con santidad. Nunca desvió ni por otro lado. Cumpliendo todos los mandamientos, la ley y palabra de Dios, obedeciendo perfecta. Por eso un día Cristo, aún cargado el pecado del mundo sobre su carne, ¿sabe qué dijo? Yo me santifico, decía. ¿Cristo era santo o no? ¿Por qué ocupa santificarse? Porque él había cargado el pecado de todos nosotros. ¿Cómo? Porque él cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, sencillamente muriendo Él puede cancelar todo nuestro pecado, ¿no? Pero Cristo dice, yo me santifico, como algo muy seguido. Desde que su nacimiento hasta su muerte por 33 años de vida, yo me santifico. Una vez peca como Adán, pecó o no. Por ejemplo, si como pecar a Cristo una vez, como Adán, que pecó una vez, ¿verdad? Condenación toca hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Y maldición. ¿Cristo pecó una vez? Ni una vez. Por eso Cristo dice, yo me santifico a mí. Una palabra dice, vea bien acá, San Juan 17, el libro, San Juan capítulo 17, verso 19. San Juan capítulo 17, verso 19. Si leamos junto con voz alta, vamos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Qué significa eso? Yo me santifico a mí mismo. Cristo ya es santo, ya es perfecto, ¿sí o no? Él es ya santo, hijo de Dios. ¿Por qué él ocupa santificarse? ¿Por qué? Yo, nosotros no, tú y yo, juntos trabajemos, nos santifiquemos, así nos dice. Yo me santifico. ¿Sí? El propósito, ¿para que también ellos sean santificados? Por eso, yo me santifico para ellos que sean santificados. Entonces, esa santificación que Cristo está llevando día con día, ¿verdad? Continuamente desde su nacimiento hasta la muerte, no para sí, sino para ellos. Amén. ¿Qué quiere hablar? Si Cristo sí, ¿verdad? Piensa solo cancelación del pecado, ya cargó pecado del mundo, ya hubiera muerto directo, ¿sí o no? Ya cancela. Pero Cristo tiene otro propósito más profundo, amplio. ¿Qué es lo que Cristo estaba haciendo?
Aquí vemos Hebreos capítulo 2. El libro Hebreo capítulo 2, verso 11. Si leamos junto con voz alta, Hebreo capítulo 2, verso 11, leamos junto con voz alta, vamos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tremenda palabra. El que santifica, ¿quién es? Cristo. Y los que son santificados, ¿quiénes son? Nosotros. De uno son todos, dice. De uno son todos. Del mismo Padre, del mismo Espíritu Santo. ¿Sí? De uno son todos. Entonces, y aquí están hablando, ¿verdad? Sí, que el que santifica a Cristo, entonces, y los que son santificados de uno son todos. Entonces, del mismo Padre, del mismo Espíritu, del mismo Dios. Esto es lo que dice San Juan capítulo 12, versículo 24, dice así, ¿verdad? Jesús dijo, ¿qué dijo? De cierto os digo, el grano de trigo no cayere y muriere uno solo, mas muriere que llevará muchos frutos. San Juan capítulo 12, versículo 24. Estamos, San Juan capítulo 12, verso 24, está hablando verso 11 de Hebreo 2. El que santifica el grano de trigo, Cristo, y cayere y muriere uno solo, pero muriere, cayendo, ¿verdad? Muriere, lleva muchos frutos. Está hablando, Cristo es el grano de trigo. Él vino como unigénito, ¿sí o no? Él vino unigénito, único grano de trigo. Y de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo vino unigénito, único Hijo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino como el unigénito, único Hijo, pero ¿qué es el propósito? Para que nazcan muchos hijos de Dios. ¿En qué manera? Cristo santificándose, cumpliendo la ley, comportando una forma perfecta, ni una vez cayendo en pecado. Cumpliendo obra perfecta con santidad, absolutamente, nunca se contaminó con mínimo pensamiento del diablo. Cumplió 100% perfección, santidad, justicia perfecta. Aún siendo Cordero de Dios que cargó pecado del mundo en su carne, pero nunca cometió ni un error ni pecado. Y final, Cristo murió en la cruz, ¿sí o no? Canceló la paga del pecado del mundo. Sí, nuestros pecados ya fueron cancelados por la muerte de Cristo. Pero más cosa todavía. ¿Qué cosa? Toda la obra perfecta, santa, justa caen sobre nosotros como la nuestra. Una palabra terrible dice aquí, vea, el que nos santificó, eso es algo tan grande. Aquí Romanos 5 vemos, el libro Romanos capítulo 5, versículo 12, el libro Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién es él? Sí, obviamente ya saben. Y por el pecado, ¿quién entró más? La muerte. ¿Quién es la muerte? El diablo, Satanás.
Separación de Dios. Si separa de Dios, ¿quién espera? El diablo espera. El diablo. Por eso esa muerte mismo diablo. Como dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14. La muerte y el Hades. ¿Qué es el Hades? Todo alma pecadora cae debe morir. Hades, ¿verdad? Así que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Por eso la muerte es la que será atormentada en el medio del fuego, sufrir eternamente. Esa muerte que el mismo diablo. ¿Sí? Por eso, todos los que son pecadores deben morir, van a Hades. Ellos son de la muerte del diablo. ¿Por qué? Nacen pecador, viven pecador y mueren pecador. Nunca fueron renacidos, nunca fueron santificados. Ellos pertenecen al diablo. Por eso la muerte del diablo y todos los pecadores en el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esto se llama la muerte segunda. Uno nace ya con pecado, muerto nace, vive muerto, por eso están sujetos al diablo. Hijo de diablo son, siendo pecadores, no hijo de Dios. Hijo de Dios son santos únicamente. Renacidos, sellados con el Espíritu Santo, son hijos de Dios, como Cristo. Por eso esa muerte del diablo, así la muerte pasó a todos los hombres pecadores, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron por Adán y en Adán. 13, Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Así que la ley por Moisés viene para salvar o condenar. Para condenar. La ley no salva a nadie. La ley es la que inculpa del pecado. Hace más a uno pecador todavía. La ley vino para condenar a los pecadores, más condenar. ¿Me explico? La ley no para salvación, sino para condenación. Para preparación de corazón de uno, haciéndolos para ser más pecador. ¿Por qué? Siendo más pecador, buscaría ¿qué? La salvación. Buscaría ¿qué? Al Salvador. La mujer adúltera, ¿verdad? ¿Quién es la que trajo a Cristo? A la mujer adúltera. Una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, se llegó hasta Cristo, ¿sí o no? ¿Quién es? ¿Quién trajo a ella a la presencia de Cristo? ¿Quién? Los fariseos y escribas. Sí. Por eso, humanamente, ¿verdad? Hablando, los fariseos y escribas, ellos traen, ¿sí o no? A la mujer adúltera hasta Cristo condenándola. Pero, ¿qué es el poder traerla? ¿Con qué poder ellos podían traerla hasta Cristo? La ley. Por eso, la ley es como ayo, dice, ayo, para dirigir a uno hasta Cristo. Haciéndolo, derrotándolo, condenándolo, culpabilizándolo a uno, ¿verdad? Súper pecador, así formándolo, pecador, hasta Cristo llega. Para que Cristo salve. Por eso ahí está la función de la ley. Sin ley que diga, ¿verdad? No matarás, no adulterarás. Los fariseos y escribas pueden traer a la mujer adúltera hasta Cristo. ¿Puede o no? Si no hubiera la ley, no pueden traerla. Por la ley que dijo no adulterará. Ella cometió pecado contra esa la ley que dice no adulterará. La culpabilizan y la llevan hasta Cristo, ¿sí o no? Por eso, la ley es inculpa del pecado de cada uno. Pero a nadie salva. Está hablando esto, versículo 13. Ahora 14, leamos junto con voz alta. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí habla algo terrible. ¿Sabe qué dice acá? Vea, 14.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál es condición de reinar? La muerte sobre toda la descendencia de Adán. La transgresión de Adán, ¿sí o no? ¿Sí? Después de Adán, todo el mundo que nace, nunca nosotros pecamos como Adán, ¿sí o no? ¿Usted conoce el huerto de Edén? ¿Ustedes vieron el árbol de la ciencia bien y del mal? ¿Ustedes disfrutaron algo de Edén? Porque son pecadores por Adán. Ustedes no estuvieron ahí, en el huerto de Edén, ¿sí o no? Ni lo conocen. Pero usted siempre dice, claro, yo nací pecador. ¿Por qué? Por Adán, que estaba ahí y pecó. Por su pecado, ¿sí o no? Por su pecado que cometió en el huerto de Edén, nacimos ya pecadores. Por eso la Biblia dice un montón de cosas ahí, ¿verdad? He aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Salmo 58, verso 3. Los impíos se apartaron desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Por eso están hablando, ¿verdad? Montonazo de cosas por Adán, por el primer hombre Adán. El pecado ya entró en el mundo. Nosotros ya nacimos con el pecado por Adán. Usted no lo conoce, ¿verdad? Nunca ustedes lo conocieron ni estuvieron en el huerto de Edén. Pero esa obra hecha por Adán, ¿afecta a ustedes o no? Sí. Esa obra desobediente de Adán hizo a ustedes que nacieran en el mundo como pecadores. Eso es lo que dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así como por la desobediencia de un hombre, dice un hombre, al cual ni los conocen ustedes, ni conocen a él. Pero por su desobediencia, todos los muchos del mundo, ¿verdad?, fueron constituidos pecadores. Por un hombre desconocido, ustedes fueron pecadores. Amén. Por eso, por la gracia de Adán, gratuitamente, fuimos constituidos pecadores. Pero aquí poquito más profundizando, ¿qué dice? Por eso aquí este verso importante, 5, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Después dice, el cual, ¿quién? Adán. El cual es figura del que había de venir. Pregunto, ¿quién es el que había de venir? Cristo. Adán es la figura de Cristo. ¿Usted lo conoce a Cristo? ¿Lo vieron? ¿Lo encontraron? ¿Hablaron con él? No. Pasa lo mismo. Usted no conoce a Adán, tampoco conoce a Cristo. ¿Sí o no? Ustedes nunca hicieron nada como Adán, pero son pecadores, ¿sí o no? Tampoco hicieron nada como Cristo. Equilibrio. Totalmente está equilibrado. Por un hombre y por otro. ¿Sí? Sin obra por él, sin obra por Cristo. Tiene el resultado. Por Adán fuimos pecadores, ahora por Cristo, ¿qué? Somos justos. Sin obra fuimos pecadores solo por Adán, ¿sí o no? Sin obra, solo por Cristo somos justos. Justo como quién? Como pecadores, como Adán, ¿sí o no? Fuimos pecadores como Adán por su desobediencia. Ahora somos justos como Cristo, quien es justo, perfecto y santo. Amén.
ser pecador sin obra. Por un hombre Adán nacimos ya pecadores, ¿sí o no? Ser justo como Cristo, como Dios, sin obra. Por su perfección cumplida por obra de Cristo somos justo como Él, santo como Él, hasta perfecto como Él. Amén. ¿Creen que ustedes son perfectos? No soy perfecto. De vez en cuando yo discuto con mi esposo, con mi esposa, desobedezco a mis papás, miento, engaños y me enojo y gritos, muchas cosas, ¿sí o no? Entonces, perfectos e imperfectos. Según ojo de Dios somos perfectos. ¿Como quién? Como Cristo perfecto. ¿Por nuestra obra? No por obra, por la fe en Cristo. Por eso, la transgresión de Adán nos afectó haciéndonos pecadores, ¿sí o no? La perfección hecha por Cristo nos bendijo haciéndonos como Él, justo, santo, perfecto. Aquí no se mete obra. Siempre el diablo, ¿verdad?, engaña con obra. Cuando uno ya cree que es pecador por obra, busca justicia por su obra. La Biblia no habla que es uno pecador por obra, sino por nacimiento, por Adán, pecador. Por lo cual salvación no por obra, sino por segundo Adán o poster Adán, Jesucristo, viene salvación gratuitamente. Porque por gracia de Adán fuimos pecadores, ahora por la gracia de Cristo somos justo, santo, hasta perfecto, porque esa perfección se heredó a nosotros. Amén. Esto es lo que está hablando aquí. Por eso Romanos capítulo 5, verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es Adán, el cual es figura del que había de venir. Por eso Cristo se llama poster Adán. Después de Cristo ya no más otro Adán como Él. Por eso primer Adán y poster Adán. Por primer Adán, pecado entró en el mundo. Por poster Adán, el pecado del mundo fue quitado. Por primer Adán llegó la condenación gratuitamente. Uno nace ya formado pecador, ¿sí o no? Por poster Adán, Cristo. Viene perfección, santidad, justicia. Solamente por Él, nada obra nuestra. ¿Qué es entonces la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la que comer, tomar. Por ejemplo, agua está servida aquí, ¿sí o no? Esa agua nada que ver conmigo. Si yo la tomo, mía. Agua se hace, ¿verdad? Mi parte del cuerpo, ¿sí o no? Está plato bien servido. Si come, esa comida mía, si yo como. Si no como, ajena. Nada que ver conmigo. Por eso la fe es, ¿verdad? Recibe lo que Cristo hizo todo como herencia. Recibimos herencia. Entonces, sí. Cuando viene herencia, ¿verdad? De los padres, ¿verdad? Los hijos tienen que decidir o no, ¿sabe eso? ¿Quiere o no? Pero en caso de usted, puede heredarse, sí, la herencia de su papá. ¿Quiere? Sí, señor. Pero su papá tiene deuda. Si usted se hereda en esa herencia, usted tiene que también tomar la deuda. ¿Quiere? Entonces, hijo, calcula, ¿no? Calcula. Deuda más que la herencia de mi papá. Mejor no tomar. Yo no quiero. Entonces, no toca a él herencia ni deuda. No sé, así en Costa Rica igual así, no sé. En Corea por lo menos así pasa. Aquí en Costa Rica es diferente. Mejor. No toca deuda de papá, mejor. Pero caso de heredarse, ¿verdad, hijo? Tienen que ver qué es mayor, deuda de mi papá o herencia de mi papá. Sí, herencia mucho mayor que deuda. Sí, yo tomo.
toma herencia con deuda de papá. Entonces, sacando parte de deuda, lo que se sobra suya, ¿sí o no? Así se hace. Por eso, a nivel de herencia, según obra perfecta de Cristo, está 100% cumplida. Su santidad, perfección, justicia absoluta, impecable. Por eso ahí nos manifiesta la justicia de Dios, imborrable, imperdible. ¿Cómo la acepta? Como la suya, por la fe. ¿Sabe qué es la mentira? Yo hice oración de fe, acepté a Cristo como mi Salvador, pero sin fe no se puede. ¿Fe en qué? En el Evangelio. Eso no por mi decir, yo acepto, así no. Usted teniendo agua, ¿verdad? Sin tomar agua, yo acepto agua. ¿Agua puede entrar? No entra en el cuerpo. Si toma por medio de ruta de tragar agua, toma, ¿verdad? Entra boca y tragada, ¿verdad? Entonces llegan en el estómago si ya tomó agua. Esa ruta es la fe. No es decisión ni oración ni confesión. La fe significa recibir, hacer lo que ya está hecho como lo mío. Eso se llama la fe. Por eso, la salvación es por la fe. ¿Por qué? Ya Cristo hizo todo completo. A nivel de pago de nuestro pecado, una vez para siempre con su sangre. Su obra perfecta, con santidad, justicia, perfección. Ya se preparó su herencia para hacernos santo, justo, perfecto como Él, como Dios. Pero uno sin fe, toda esa herencia de Cristo ajena. Si tiene fe, mía. Amén. Así funciona la fe. Por eso ahora ustedes leyendo aquí Romanos capítulo 5 pueden ver, ¿verdad? Constantemente está hablando de este punto, ¿verdad? Uno y por otro, por uno y por otro, por uno y por otro. 15, yo leo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, uno, Adán, murieron los muchos del mundo, abundaron mucho más. ¿Para qué? Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso, por uno y otro, siempre viene por uno y por otro. 16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, de transgresión de Adán, su desobediencia de comer fruto que Dios mandó que no comiese, ¿verdad? Por un solo pecado viene el juicio y condenación, ¿verdad? Para condenación dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué quiere decir esto? Pero el don vino, que es la salvación, ¿verdad? Vino a causa de muchas transgresiones para justificación, porque uno peca y peca y peca y peca y peca, la ley condena. Pero uno por sí, imposible llegar a ser justo. Pero Cristo cargó nuestro pecado para cancelación de pecado, murió, hizo obra perfecta. Con su santidad, justicia, perfección. Señor dice, como don, yo te regalo, yo te heredo. ¿Quieres? Sí, Señor, por fe, suyo. Por eso el don dice, don, regalo, gratuito, final, ¿verdad? Por eso ahora versículo 17, pues así por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte. Por Adán el pecado entró en el mundo, la muerte, el diablo entró en el mundo para dominar, ¿verdad? Mucho más se reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. Por el pecado, diablo entró en el mundo para dominar y reinar, ¿verdad? Hasta destruirlo. ¿Cuánto más por Cristo Jesús? Dice. ¿Quién es el mayor, Adán o Cristo? Cristo es creador de Adán, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto más por Cristo Jesús disfrutaremos esa bendición? Por eso acá dice, versículo 17, pues así por la transgresión de uno solo,
Adán, ¿verdad? Reinó la muerte, hasta diablo entró y reinó. Mucho más se reinarán en vida por uno solo cual, Jesucristo. ¿Quién? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuán más grande bendición, ¿verdad? Y reinarán con toda esa cualidad, bendición, abundancia y gracia y regalo, don de justicia que Dios trae. ¿Cuánto más se reinarán? Por Adán, el pecado entró, el diablo entró en el mundo y reina. ¿Cuánto más por Cristo reinaremos? Por uno, por otro. 18. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Aquí no mete nada obra. Por uno, solo por uno. De la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién? Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuánto más por Cristo? Mayor cosa tendremos. Si fuimos pecadores gratuitamente por Adán, nacimos pecadores formados por Adán como pecadores, y reinó diablo sobre nosotros desde que nacimos. Ahora siendo justo por Cristo, ¿cuánto más reinaremos? Amén. Sobre, ¿cómo se llama? Cuestión que es el pecado y condenación. Estamos encima. Por Cristo que ya nos sacó, nos liberó, nos salvó, ¿verdad? Por eso después viene ya ese verso muy conocido, ¿verdad? Ya ustedes casi memorizan. Leamos juntos, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por uno fuimos pecadores, sin obra, por su desobediencia fuimos pecadores. Ahora, sin obra nuestra, sino por la obediencia de uno, Jesús, nosotros somos constituidos justos. Pero por uno y por otro, por uno y por otro. Por eso Cristo, Adán, es figura del que había de venir, como dice 14, ¿verdad? Otra vez lo leo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual Adán es figura del que había de venir. Pero como nacimos en el mundo como Adán, pecadores, ahora Cristo vino, hizo justicia, santidad, perfección. Como Cristo somos santo, justo, perfecto, por la fe, por su gracia. Amén. No se mete anulado obra. Porque se introdujo la ley para hacer a uno más pecadores. Por eso abundancia de transgresiones que se hallan por la ley, porque acusadora ella es, ¿verdad? Entonces, uno derrotado total. Que se abunda gracia, misericordia que viene por Cristo. Amén. Por eso, absolutamente el evangelio que ya tenemos es por la gracia, dice. Por eso ahora, Gálatas dice, Gálatas capítulo 1, volvemos. Gálatas capítulo 1, versículo 1. No, versículo 6 sería, Gálatas 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo dice el evangelio? Por Adán fuimos pecadores, por Cristo somos santos. Por Adán fuimos, ¿verdad?, y maldecidos, pero ahora por Cristo bendecidos. Por Adán fuimos totalmente, ¿verdad?, condenados,
desde que nacimos sin obra, por Cristo Jesús somos justificados, santificados, perfeccionados. Así el Evangelio de Cristo dice, nada obra nuestra se mete. Por Adán fuimos pecadores condenados, ahora por Cristo somos santificados, salvados, renacidos. ¿Por qué mete obra? ¿Por qué tiene que hacer algo para ser justo? Siendo pecador gratuitamente. ¿Por qué tiene que hacer algo para ser justo? Por eso ahí viene engaño, ¿verdad? 8. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, reconfirmado, duplicado dice, doblemente dice, sea anatema, inescapable. Por eso, y aquí nosotros ya tenemos que distinguir bien, ¿verdad? Por medio de un evangelio diferente, ¿viene el Espíritu Santo o no? Si uno tiene plena fe en un evangelio diferente, nada que ver con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo sellar en uno, ocupa fe en el evangelio verdadero. Por eso ahora Efesios dice, el libro de Efesios, capítulo 1, por eso Efesios están hablando sobre formación de la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 1. Capítulo 1. Sí, versículo 3 primero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aún nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado, como en el amor nos predestinó, con tal que Adán cayera en pecado por su desobediencia. Dios había predestinado salvar al mundo entero que nace después de Adán por la sangre de Jesús. Amén. Por eso Cristo, siendo Dios, en Dios trino, ¿verdad? Como hijo Dios, Jesucristo nace en el mundo con un cuerpo, pero sin pecado. Un día será bautizado por Juan Bautista como Cordero de Dios que quita pecado del mundo, y luego Cordero en el matadero, derramando su sangre, cancelará pecado del mundo. Según esa, ¿verdad? Ese paso que se cumple por Cristo, vendrá salvación, absolutamente por obra de Cristo. No se mete nada obra nuestra. Eso es predestinación antes de fundación del mundo. Pero al final Adán cayó en pecado. Pregunto, ¿Adán no hubiera caído en pecado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo? Sí, claro, Edén se amplía, se como remodela, ¿no? Ampliamos. Entonces, un día Dios ya puede hacer la luna como el huerto de Edén, ya está mucho. ¿Sí o no? Ya Marte vamos a cambiar como huerto de Edén. Después de Mercurio vamos a cambiar por huerto, como huerto de Edén. Usted sabe, en el universo sin fin estrella hay, incontable. Así se convierte, ¿verdad? Toda la estrella como huerto de Edén. Montonazo de, ¿verdad? Seres humanos vivirán. Nadie muere, vive eternamente. Aquí por eso el universo se hizo sin fin. Si Adán no hubiera pecado, estaríamos viviendo en el Edén, sin sufrimiento, sin dolor, sin pena. Estaremos en el paraíso constantemente, sin morir. A la par de nosotros ya se va a ver Adán con 6,000 años. ¿Sí o no? Como nuestro vecino puede ser que viva. ¿Sí o no? Pero murió.
¿Por qué murió? Pecó, ¿sí o no? Por eso ya cuando pecó Adán, se activó esa predestinación. Por eso acá dice, verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adopto hijo suyo por medio de Jesucristo. Pero ¿cuál es la predestinación? Por medio de Cristo renaciéramos nosotros como santo justo para ser hijo de Dios, ¿verdad? Por eso, método por medio de que, ¿verdad? Dios nos hizo hijo suyo, era por Cristo, dice. Sin Cristo no hay forma. Por eso, 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien, en Cristo, tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados, según nace riqueza de su gracia, nada obra nuestra, por su gracia, porque Él solo hizo, como hizo Adán, por su pecado, ¿verdad? Toda ese afecto cayó sobre nosotros. Igual, esa obra perfecta hecha por Cristo, solo Él cae todo su buen resultado a nosotros. Pero por medio de Jesucristo nos hizo hijo adoptado de Dios. Amén. Por el medio de su sangre. 7. Por eso, en quien, en amado Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Por eso esto ya dice capítulo 1, ya Cristo hizo todo completo, pero ¿cómo aplica esa bendición enorme, esa herencia enorme? ¿Cómo? Capítulo 1, verso 13, leamos junto con voz alta, vamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí están hablando cómo se aplica esa herencia, perfección, santidad, hecha por obra perfecta de Cristo. Cómo se aplica a nosotros, como haciendo la verdad nuestra. La fe. Por eso, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio verdadero de gracia, ¿verdad?, de vuestra salvación hecha por su gracia, por su obra únicamente, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahí viene el sellamiento del Espíritu Santo. Oír el evangelio primero, creer en él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que interrumpe otro evangelio, diferente evangelio falso? ¿Trae qué? Espíritu Santo, ese evangelio falso, nunca. Trae otro espíritu, espíritu engañador, espíritu diabólico. Por eso viene un resultado totalmente diferente. Por eso en este punto tenemos que cuidar, ¿verdad? Cuidar muchísimo. Eso me duele. Algunos, ¿verdad?, debe haber oído el evangelio y está congregando. No puede ser. Siendo renacidos, saben distinguir cuál es la iglesia verdadera, ¿verdad? Por ejemplo, yo por 20 años congrego una iglesia evangélica. Siempre siendo pecador, haciendo oración de fe, acepté a Cristo como mi Salvador, bautizado, siendo líder de jóvenes, maestro de escuela dominical, miembro del coro. Un día yo encontré el evangelio que ustedes escuchan. El mismo evangelio yo escuché. Ese día me di cuenta, wow, este evangelio es verdadero. Si por Cristo soy santo ya, justo ya, limpio ya. Wow. Estaba con boca abierta la vida. Qué grande, qué perfecto, qué claro, ¿verdad? Eso ya se me ocurre el día 24 de agosto de 1986. Renací. ¿Cómo yo podría adaptar esa iglesia falsa a la cual congregaba por 20 años? Esa iglesia evangélica estaba casi cerca a la par de nuestra casa.
de mi casa. Caminando apenas 5 o 10 minutos llega a esa iglesia, a la cual congregando 20 años con toda mi familia, renací. Expresando verdad real. Me da asco. Me da asco, me da asco. ¿Cómo puede decir esto? La Biblia dice una cosa, ellos dicen otra cosa. ¿Cómo pueden mentir? ¿Cómo pueden engañar? ¿Cómo pueden sentado y estar escuchando eso? Me da asco. Por eso no pude adaptar jamás, entendí, ya no puedo, ya jamás puedo. Por eso ya tuve que viajar, ¿verdad? Subiendo 3 buses para ida, regresando con 3 buses. Porque la iglesia a la cual congregaba debía haber sido renacido, iglesia renacida y verdadera. Ese tiempo, ¿verdad? Estaba lejísimo de mi casa. 2 horas de viaje hasta ahí con 3 buses. Regreso con 2 horas con 3 buses. Porque alrededor de mi casa no había otra iglesia renacida. Así congregaba. Con persecución de parte de mis padres. Cuando yo vuelvo a mi casa, pero mi papá me mira así. Me persigue, mi madre también no estaban de acuerdo. Pero ahora ya, saben, ¿verdad? Mis padres ya fallecieron. Pasando esa guerra terrible. Mi madre primero fue salva. Y después mi padre, por un seminario, ¿verdad? 1986, casi final del año, hubo un seminario. Mi padre escuchó Evangelio Universal. Porque mi madre, siendo salva, empezó a hablar. Usted es diácono falso. Con esa fe que tiene, usted puede entrar al cielo. No, usted tiene fe, un evangelio falso. Usted sigue siendo pecador siempre con esa fe. Nunca va a ser justo. Mi madre lo perseguía. Final, mi padre aceptó. Entonces voy a oír. Entonces, ¿qué? ¿Qué es el evangelio verdadero? Voy a ver, voy a escuchar. Vamos, ¿a dónde? ¿Dónde? Llegando el seminario. Primera vez, un ya seminario, ¿verdad? Tocó a él. Fue salvo por primer seminario. Desde aquel tiempo, ya congregando conmigo mis padres. Por toda la vida. Hasta su fallecimiento. Por eso en este punto hay que discernir bien. Por eso acá dice, Efesios capítulo 1, ya siendo ahora renacido por la fe en el Evangelio, sellado con el Espíritu Santo, ya miembro de la iglesia, ¿verdad? Por eso después viene ese paso progresivo, verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, que ya están, ¿verdad? Conectados por esa fe, conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pecadores no, todos los santos. Plural, muchos santos, muchos hijos de Dios verdaderos, sellados con el Espíritu Santo. Amén. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ya viene esa bendición, aumentando más y más, a uno que es salvo ya conectado con iglesia, ¿verdad? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aún ocupa más claridad, alumbramiento de los ojos de cada uno, ¿verdad? Para ver más allá, ¿sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas, aunque las tienen un montón, pero no la ven, no pueden disfrutar, ¿verdad? Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, pecadores o santos, santos únicamente, en los santos, plural. Pues uno tiene que aclararse más y más, conocer ojo espiritual de su entendimiento, para que vean cuán cantidad de riqueza, de gloria de su herencia en los santos.
Uno ya tiene, pero no la ve, no disfruta. Por eso ocupan, ¿verdad?, conexión con la leche espiritual que se genera en la iglesia de Cristo. Toma y toma y toma, crece. Un día ve con mucha claridad las riquezas de herencia de Dios, ¿verdad?, para todos los santos. Por eso se hace más rico del mundo. Pues alguno me preguntara, pastor, ¿usted quiere cambiar posición de, ¿cómo se llama?, Elon Musk y usted? ¿Quién es el más rico? Pregunto. Elon Musk y yo. Rebeca. ¿Quién es el más rico? Sí, claro. ¿Quién es el más grande? ¿Espiritualidad o carnalidad? El espiritual más mayor. Mucho mayor. Yo soy incomparablemente más rico que él. Jamás cambiaría mi posición con la suya. Jamás. Nunca, jamás. Porque yo la tengo mayor riqueza que él. Su riqueza toda al morir termina todo, ¿sí o no? La riqueza que tengo nunca termina al morir. Ya se perfecciona cuando yo muera físicamente. ¿Verdad? Soy mucho más rico que Elon Musk. Y otro rico, ¿cómo se llama? Bill Gates también. Yo soy más rico. Mucho más. Por eso ahora, y aquí es terrible, ¿verdad? Versículo 18, otra vez. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de Dios, verdad? Para nosotros en los santos. Tremendo, ¿eh? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Está dirigida a la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Los que creemos según la operación de poder de su fuerza. Está dirigida a esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Está dirigida a ¿quién? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Fuerza ilimitada, ¿verdad? La cual operó en Cristo. Esa fuerza inmensa operó en Cristo. Cuando Cristo estuvo acá, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre se nombra. Acá dice, no solo en este siglo, hasta la muerte limitado, no. No solo en este siglo, sino también en el venidero, en eternidad, ¿sí o no? Sometió todas las cosas, presente y hasta futuro, todo, ¿verdad? Sometió todas las cosas bajo su pie y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, cuerpo de Cristo, cuerpo de los santos. Ahí Cristo está sentado como cabeza. Ahí Dios manda toda enorme bendición incontable. ¿Se ven o no? No se ven, ¿verdad? Apenas se ven, están sentados en la mesa, ¿verdad? En el local de la iglesia, ¿sí o no? Sentadito, en lo que se ve es de todo. No es así, ¿eh? Absolutamente tiene que abrirse ojo para ver, bien alumbrada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es para ver esa herencia ya preparada en Cristo para todos sus santos que somos nosotros. Incalculable, incontable. Por ser miembro de la iglesia, tenemos ese privilegio absoluto. Amén. Por eso, ya casi ya terminamos. Verso 23 dice, la cual, la iglesia, es su cuerpo. ¿Y qué dice? La plenitud de aquel Dios, ¿verdad? Que todo lo llena en todo.
La plenitud de Dios es la iglesia. ¿Qué significa la plenitud de Dios? La iglesia verdadera en la cual están congregando solo santos, justo, sellado con el Espíritu Santo. Es el valor de Dios de mantener el universo. Aún Dios mantiene el universo por su iglesia, que es plenitud de Él. Amén. Sin iglesia, cuando se muda iglesia a su reino eterno, ¿verdad? Ese universo desaparece. Todo pecador, fuego eterno. Todo santo, reino de Dios. Este universo queda vacío sin iglesia. ¿Me explico? Desaparece. Por eso, iglesia, que somos plenitud de ¿a quién? Dios, que todo lo llena en todos. Somos valor de Dios. Sin nosotros no tiene sentido este mundo. Por eso este mundo, cuando se quita todo lo justo santo arriba, ¿verdad? Destrucción viene, quemado total. Cuando ya se muda de universo en el reino eterno, iglesia, santo, todo santo en el reino del Padre Dios, ese universo desaparece. Pues no tiene sentido. Amén. Que eso nos hizo tan bendecido, tan poderoso, tan, ¿verdad?, hermoso ante los ojos de Dios, el Evangelio de la gracia de Cristo. Amén. Amén. Otro evangelio se proviene del diablo para estorbar a uno, engañar y llevar a donde fuego. Hay que cuidar mucho. Sí, hoy hasta aquí. Compartimos, oremos. Gracias, Señor, por su gran amor y bendición enorme que nos ha dado. Señor, nos llama coheredero juntamente con Cristo y heredero de Dios, el libro de Romanos 8. Así somos, Señor, por el Evangelio de la gracia de Cristo. Absolutamente no hicimos nada. Cristo hizo todo, por lo cual somos santos como Cristo, perfecto como Cristo, justo como Cristo, bendecido Hijo Santo de Dios. Gracias, Señor, por su enorme bendición que nos ha alcanzado por el Evangelio hecho por la gracia y obra de Cristo únicamente. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos para que puedan distinguir y también profundizar con cada mentira del diablo para poder rescatar nuestras almas. Y ayúdenos, Señor, para que estemos bien expertos en compartir este Evangelio sin cesar. Algunos de nuestros hermanos que están debilitados, que los anime, Señor, con su Espíritu Santo, acordándolo de toda la palabra que ellos han escuchado, para que se levante y que caminen con toda firmeza y constancia en Cristo, Señor. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.